Hola, bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con el principio de segregación de interfaces, la I de los famosos principios SOLID. Suena un poco técnico, sí, pero vamos a ver que la idea de fondo es muy práctica, que nuestro código no acabe siendo, bueno, un laberinto imposible. Exacto. Hola, pues sí, es un principio clave, el cuarto de Solid, y muy conectado con los demás, como veremos. Para guiarnos hoy tenemos bastante material interesante. Hay transcripciones de vídeos, artículos de blogs técnicos, pues Free Code Camp, Open Webinars, arquitectura Java, tutoriales programación ya, también cosas de Oscar Blancarte, exeal.com, en fin. Un buen montón de fuentes, sí. La misión, digamos, es desentrañar qué es esto del ISP, por qué nos debería importar de verdad y, sobre todo, cómo usarlo para que el software que hacemos sea, pues eso, más robusto, más flexible. Justo. El ISP, que bueno, lo formalizó Robert C. Martin, viene de un problema muy real, ¿eh? Las llamadas interfaces gordas o fat interfaces. Seguro que nos suena. Sí, algo me suena así. Son esas interfaces que quieren hacer de todo, ¿sabes? Definen un contrato enorme con un montón de métodos distintos que a lo mejor ni siquiera tienen mucho que ver entre sí. Vale. Y la idea central, que esto lo repite en casi todas las fuentes, es simple pero potente. Ninguna clase que use una interfaz, lo que llamamos un cliente, debería estar obligada a depender de métodos que no utiliza para nada. Suena lógico, ¿no? De cajón casi. Pues sí, pero ya te digo yo que no es tan raro ver cómo se incumple. Y eso, pues, puede traer bastantes problemas. Vale, a ver, vamos a desgranarlo un poco más. Entonces, en lugar de una interfaz gigante, el ISP lo que nos dice es, oye, mejorad muchas interfaces pequeñitas y específicas. Eso es. Cada una centrada en un grupito de funciones que sí tengan sentido juntas, ¿no? Exacto. Piensa en los síntomas, que esto lo comentan en tutoriales programación ya. Lo más obvio es cuando tienes una clase que implementa una interfaz de estas gordas y acaba teniendo métodos vacíos. Ajá. O peor, métodos que lanzan una excepción, la típica Unsupported Operation Exception. Es como si la clase dijera, mira, me obligas a tener esto, pero yo no hago nada con ello. Ah, el clásico este método no hace nada aquí. Lo he visto 1000 veces. Es como si la interfaz te pidiera saber hacer malabares y tú solo sabes tocar la guitarra. Buena analogía, sí. Y tienes que poner ahí el método hacer malabares aunque sea para no hacer nada. O decir, oye, que yo no sé. Pues eso. Otro síntoma claro es cuando la interfaz mezcla métodos para distintos tipos de usuarios o actores. Imagina, métodos para administradores y métodos para usuarios normales, todo junto en la misma interfaz. Uf, eso crea dependencias raras, ¿no? Claro. Y el tercer síntoma es la fragilidad. Un cambio pequeño en esa interfaz, gigante, aunque sea en una parte que solo usa un tipo de cliente. Te obliga a revisar y recompilar todo. Todo. Incluso las clases que no usan esa parte para nada. Exacto. Acoplamiento a tope. Entendido. Creo que aquí es donde los ejemplos ayudan un montón. Hay uno que es un clásico, sale en Free Code Camp, en tutoriales programación ya, creo que DaVinci Coder también lo roza, el de los dispositivos multifunción. Sí, ese es buenísimo. Imagina una interfaz, llámala dispositivo multifunción. ¿Vale? Y le pones métodos como imprimir documento, escanear página, enviar fax, todo lo que haría una máquina de oficina de esas tochas. Tiene sentido, si piensas en esa máquina. Pero, ¿qué pasa si yo quiero representar una impresora láser sencilla, una impresora básica, que solo imprime? Pues ahí está el problema. Si obligas a esa impresora láser sencilla a implementar dispositivo multifunción... Le estás pidiendo que sepa escanear y enviar faxes. Exacto, y tendrá que implementar esos métodos, escanear página, enviar fax, probablemente dejándolos vacíos o lanzando una excepción. Y esto ya no es solo que quede feo el código. No. Es que estás creando una dependencia conceptual que no es correcta. Esa impresora simple no es un dispositivo multifunción, pero la interfaz la obliga a serlo o a aparentarlo. Es una violación del libro del ISP. La impresora depende de métodos, escanear, faxear, que no usa. Vale, clarísimo. Entonces, la solución con ISP sería romper esa interfaz, partirla. Exacto, segregarla, esa es la palabra. Crear interfaces más pequeñas, más enfocadas. Podríamos tener, por ejemplo, una interfaz impresora solo con imprimir documento. Ajá. Otra interfaz escáner con escanear página. Y otra interfaz fax con enviar fax y recibir fax. Claro. Y así, mi impresora láser sencilla solo implementa impresora. Punto. Solo lo que necesita.
Y si luego tengo una máquina oficina completa, como decías, Pues es así, esa implementaría las tres: impresora, escáner y fax. genial. Cada cliente, cada clase implementa solo los contratos, las interfaces que de verdad le importan. El código queda mucho más limpio y el acoplamiento. Se reduce muchísimo. Piensa que si mañana cambia algo en la interfaz fax, que bueno, es poco probable, pero imagínalo, Sí, sí. solo afectaría a las clases que implementan fax. A nuestra impresora sencilla le daría igual. Ahí ves la mejora en mantenibilidad que comentan las fuentes. Tiene todo el sentido del mundo. Hay otro ejemplo que también salía en FreeCodeCamp, el del parking. Imagina una interfaz gestión-estacionamiento, ¿Vale? que mezcla métodos para aparcar y sacar coches, ver plazas libres, aparcar vehículo, retirar vehículo, obtener plazas libres, pero también le mete métodos para cobrar, calcular tarifa, realizar pago con tarjeta, registrar pago efectivo. Otra vez lo mismo. Una interfaz mezclando peras con manzanas. La gestión del espacio físico y la gestión del dinero. ¿Qué pasa si queremos hacer un estacionamiento gratuito municipal? Pues que volvemos a chocar. Necesita los métodos de aparcar y sacar coches y ver las plazas. Pero, ¿qué hace con calcular tarifa o realizar pago con tarjeta? Pues tendrá que implementarlos. Calcular tarifa de volver a cero seguramente Claro. y realizar pago con tarjeta. Pues o no hará nada o lanzará una excepción. Otra vez forzando a la clase a depender de un contrato, el de cobrar, que no le aplica en absoluto. Y la solución ISP me la imagino ya. Segregar, sí. Podríamos tener una interfaz operaciones estacionamiento con lo de aparcar, retirar y consultar plazas, y otra interfaz separada, cobro estacionamiento, con lo de calcular tarifa y pagar. Vale. Y así, el estacionamiento gratuito municipal solo implementaría operaciones estacionamiento. Eso es, Y si tuviéramos un parking comercial de pago, pues ese implementaría las dos. justo, operaciones estacionamiento y cobro estacionamiento. La separación de conceptos es mucho más clara y te evitas esas implementaciones raras, forzadas o vacías. Oye, mencionaste antes el vídeo de DaVinci Coder. Hablaba de Liskov del LSP con un ejemplo de Payment Interface. Y salía el caso de un pago gratuito. Aunque lo enfocaba desde LSP, ¿cómo se ve eso desde ISP? Si esa Payment Interface general tuviera, no sé, un método procesar pago que recibe la cantidad y los detalles de la tarjeta. Es una conexión interesante, sí. Y demuestra cómo los principios SOLID no son islas, están conectados. A ver, LSP se preocupa más de que una subclase, como pago gratuito, pueda usarse en lugar de la clase base, Payment Interface, sin romper nada, sin cambiar el comportamiento esperado. Vale, que funcione igual en términos de contrato. Eso. Mientras que ISP se fija más en la forma de la interfaz en sí. Si esa Payment Interface obliga a todas las implementaciones, incluida la de pago gratuito, a aceptar parámetros como cantidad o detalles tarjeta, que para un pago gratuito no tienen sentido. Entonces, la estás obligando a depender de cosas que ignora. Exacto. Ahí estás violando ISP. La clase pago gratuito depende de conceptos cantidad, tarjeta que no utiliza. La solución ISP podría ser quizás tener una interfaz base pago muy simple y luego otras que hereden y añadan lo necesario, como pago con importe o pago con tarjeta. Entendido. Así, pago gratuito solo implementaría la interfaz pago base. La clave es esa dependencia innecesaria. Y esto me lleva a pensar en otro campo, quizás más del día a día de desarrolladores front-end o de escritorio, las interfaces de usuario. Imagina una interfaz genérica, componente interactivo, Ajá. con métodos como al hacer clic, al arrastrar posición, al soltar, al pulsar tecla, todos los eventos posibles. Un ejemplo perfecto de potencial Fat Interface. Sí. ¿Qué pasa si tienes un botón simple? Pues que seguramente solo le interesa el al hacer clic. Claro. Tendría que incrementar los métodos del arrastrar, soltar, pulsar tecla. Y dejarlos vacíos. Y si tienes un área de texto, pues igual le interesan al pulsar tecla y al hacer clic, pero no arrastrar y soltar. Exacto. Y un elemento arrastrable, pues necesitaría al arrastrar y al soltar, pero igual no al pulsar tecla. Justo. Obligar a todos los componentes a saber de todo, de toda la gama de interacciones, viola ISP. La solución sería, de nuevo, segregar. Interfaces más finas. Cliqueable, con al hacer clic, arrastrable, con al arrastrar, al soltar, respondible a teclado, con al pulsar tecla. Y así, un botón simple solo implementa cliqueable.
Un área de texto, pues cliqueable y respondible a teclado. Un elemento arrastrable implementaría arrastrable y quizás cliqueable. ¿Eso es? Te permite construir componentes mucho más limpios, combinando solo las capacidades que de verdad necesitan, y reutilizables, claro. Totalmente. Y esto nos lleva directos a los beneficios de aplicar ISP, que bueno, los destacan todas las fuentes. El principal, ya lo hemos visto, es la reducción del acoplamiento. Brutal. Sí. Las clases dependen de interfaces más pequeñas y, por tanto, más estables. Si cambia algo específico como lo del fax o el pago con tarjeta... Solo afecta a quien usa esa interfaz concreta. El impacto se limita muchísimo. Exacto. Lo que implica, como dices tú, mayor mantenibilidad, menos riesgo de liarla sin querer al tocar una parte del sistema. Claro. Otro beneficio importante es que aumenta la cohesión dentro de las interfaces. Cada interfaz segregada tiene un propósito claro, único. Agrupa métodos que lógicamente van juntos. Esto hace que las interfaces sean más fáciles de entender y de usar bien. Una interfaz impresora es clara. Una dispositivo multifunción es más difusa. Sí, totalmente. Y mencionaste antes la facilidad para las pruebas. ¿Puedes explicar eso un poco más? Claro. A ver, cuando hacemos pruebas unitarias, muchas veces necesitamos crear mocks o dobles de prueba para las dependencias de la clase que estamos probando, ¿verdad? Sí. Pues si una clase depende de una FAT interface con, no sé, 20 métodos, nuestro mock tiene que potencialmente simular esos 20 métodos, aunque para la prueba que estamos haciendo solo nos interese uno o dos. Es un rollo, sí. Es un rollo. Y además puede ocultar qué es lo que realmente estás probando. En cambio, si la clase depende de interfaces pequeñitas, segregadas... El mock es mucho más simple. Muchísimo más. Si pruebas una lógica que solo usa la capacidad de imprimir, pues haces un mock de la interfaz impresora y ya está. La prueba es más clara, más fácil de escribir y menos frágil si cambian otras partes de la interfaz original gorda. Me he entendido. O sea, menos acoplamiento, más cohesión, mejor mantenibilidad y más fácil de testear. Suena muy bien, la verdad. Un buen paquete. Desde luego. Y se ve claro cómo conecta con otros principios Solid. Lo decía el artículo de Óscar Blancarte. Sí, hay una sinergia muy clara. ISP ayuda directamente al principio de responsabilidad única, SRP, pero aplicado a las interfaces. Cada interfaz segregada tiende a tener una única razón para cambiar, porque se centra en una sola capacidad o responsabilidad. Y también ayuda el principio de inversión de dependencias, DIP, ¿verdad? Porque DIP nos dice que dependamos de abstracciones, interfaces, y no de clases concretas. Ajá. Y si esas abstracciones son pequeñas, cohesivas y estables, como las que fomenta ISP, pues la dependencia es mucho más sólida y flexible. Exacto. Depender de una interfaz impresora es mucho más estable y te da más libertad que depender de un dispositivo multifunción. Te permite cambiar la impresora concreta más fácilmente, que es uno de los objetivos de ISP. Los principios se ayudan entre ellos para conseguir un diseño más desacoplado, más flexible. Ahora, como todo en esta vida y más en ingeniería de software, supongo que no será una regla de oro para aplicar a rajatabla, ¿no? El blog de Gexeal.com apuntaba a un posible peligro, la explosión de interfaces. Podríamos acabar con demasiadas interfaces diminutas si nos pasamos de frenada con ISP. Es una preocupación muy válida y un punto súper importante. Los principios Solid no son dogmas, son guías, heurísticas. Si aplicas ISP de forma exagerada, a lo mejor creando una interfaz para cada método, pues podrías acabar con una complejidad innecesaria en el otro extremo. Claro, que el cliente tenga que manejar 20 interfaces pequeñitas puede ser peor. Podría ser confuso, ¿sí? El cliente tendría que conocer y combinar un montón de interfaces minúsculas. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuándo sé si una interfaz es suficientemente pequeña o demasiado grande? ¿Hay alguna regla? No hay una fórmula mágica, la verdad. Requiere juicio, requiere diseñar. La clave, yo diría, está en pensar en los clientes de la interfaz. Hay grupos de clientes distintos que usan solo una parte de los métodos. Esa es una señal clara para segregar. Vale. Por otro lado, los métodos de la interfaz representan una única capacidad coherente, una abstracción que tiene sentido por sí misma. Entonces, igual está bien que vayan juntos. Hay que pensar en la cohesión lógica y también en cómo creemos que va a evolucionar el sistema. Buscar ese punto dulce, como decían en Exialdet.com, que minimice el acoplamiento que no necesitas,
pero sin crear una fragmentación que te complique la vida. Entendido. O sea, no es crear interfaces por crearlas, sino usarlas como una herramienta para lograr un diseño más modular, más mantenible, pensando siempre en quién va a usar esas abstracciones. Exacto. Y esta idea, la de diseñar contratos pensando en quién los consume y evitar dependencias innecesarias, va mucho más allá de las interfaces de clases en programación orientada a objetos, ¿eh? Si pensamos en arquitecturas más grandes, microservicios, APIs públicas. Ostras, claro. Un microservicio podría estar violando el espíritu de ISP si expone una API gigantesca con endpoints para 1000 cosas distintas. Pero sus consumidores habituales solo usan unos pocos. Exacto. Estarías forzando a un cliente de esa API a depender y a tener que adaptarse si cambia algo de partes de la API que ni le van ni le vienen. ¿Eso es acoplamiento innecesario entre servicios? ¿Y la solución análoga a ISP sería? Pues diseñar APIs más enfocadas. Quizás usar patrones como Backend for Frontend, BFF, donde cada tipo de cliente, móvil, web, tiene una API a medida, o simplemente diseñar microservicios más pequeños y cohesivos desde el principio. Es fascinante ver cómo un principio que parece muy de bajo nivel de diseño de clases tiene ecos a nivel de arquitectura de sistemas distribuidos. Demuestra que las ideas de cohesión y acoplamiento son bastante universales. Tales de los sistemas bien diseñados, da igual la escala. Bueno, pues resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, basándonos en todas estas fuentes, el principio de segregación de interfaces, el ISP, nos empuja a crear interfaces pequeñas, específicas, cohesivas, en lugar de esas interfaces grandes y genéricas. La meta es muy clara: evitar que nuestras clases dependan de métodos que no necesitan para nada. Eso es. Y en la práctica, ¿qué conseguimos? Pues código más limpio, más fácil de entender, más modular, mucho más fácil de probar con textos unitarios y, sobre todo, más fácil de mantener y de cambiar sin miedo a romper otras cosas por el camino. Se trata de quitar acoplamiento que no aporta valor. Y como reflexión final, si te parece, volviendo a esa conexión con la arquitectura, aplicar ISP no es solo una técnica de código, es un ejercicio de diseño de abstracciones. Nos obliga a pensar muy bien dónde están los límites de las responsabilidades. Da igual si es en una clase, en un componente, en un módulo o en un servicio. Es verdad. Quizás la pregunta más interesante que nos deja ISP no es solo cómo segregamos, sino cuáles son las abstracciones correctas y cohesivas en el problema que tenemos entre manos. Identificar esas costuras naturales del sistema para poder separar limpiamente. Ese es, en el fondo, el verdadero reto y el arte de diseñar buen software. Una buena pregunta para llevarse. ¿Qué otras interfaces gordas podríamos encontrar y segregar en los sistemas en los que trabajamos cada día, más allá de los ejemplos típicos de impresoras y parkings? Es algo para darle una vuelta, desde luego.